Me dijeron, bueno... No, presidente, sobre ese tema de construcción y de clarificar qué es lo que nos interesa. Lo que no vamos a permitir es que ni una bancada ni otra trate de sacar de esto un interés político, electoral, como están las circunstancias. Sí es el tema de las víctimas y hemos dado nuestro planteamiento. Hoy se construye una salida que hemos dialogado en este momento, que ya presenta el doctor Benítez Treviño. La discusión es técnica, pero más allá de ello, abriendo la posibilidad de una controversia, entonces se da pauta de que hay cuestiones que pueden dar para ello. Lo que queremos salvar es que quede completo. ¿Qué da ahora? Sacar el trámite legislativo, pero también esas observaciones tendrán que tener un trámite de aceptación o rechazo, pero tendrá que ser también el Pleno el que las haga. Ese lo dictará la presidencia en su momento. Los voy a alternar a los que pidieron la palabra. El senador Carlos Sotelo. Sonido en su escaño, por favor. Muchas gracias, presidente. Quisiera, porque el doctor Treviño, aunque dijo que no se iba a referir a los plazos, se refirió de manera correcta en cuanto al envío del decreto aprobado por unanimidad de las dos cámaras y estableció lo que establece la Constitución de nuestro país relativo a las reformas que el Congreso aprobó en su momento para eliminar lo que se le ha llamado durante mucho tiempo el veto de bolsillo. Quisiera, y todos sabemos que estos plazos que se han expresado son los legalmente conducentes. Lo sabe el PRI, lo sabe el PAN, lo saben las otras bancadas parlamentarias, en eso está firme nuestra bancada. Lo sabe usted, ciudadano presidente. Usted sabe que estos plazos a que se han hecho referencia son los que legalmente proceden. ¿Por qué digo que usted lo sabe? Porque lo ha suscrito. Quisiera dar lectura a este oficio para conocimiento no solamente de los congresistas, sino de la sociedad que nos observa a través del canal del Congreso. Este oficio tiene fecha 29 de junio del presente año y dice, va dirigido al doctor Alejandro Poiré Romero, secretario de Gobernación, presente. En cumplimiento de la atribución que me confiere el inciso B del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que se publique en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide la Ley General de Víctimas aprobado por el Congreso de la Unión el 30 de abril del año en curso. Atentamente, senador José González Morfín, presidente. Es decir, usted en cumplimiento de la ley, de lo que ordena nuestra Constitución, de los plazos que se derivan de la aprobación y la remisión en tiempo y forma de dicho decreto al Ejecutivo Federal, le ha solicitado al secretario de Gobernación, mediante este oficio a que he dado lectura, a que dicho ordenamiento sea publicado. Por lo tanto, consideramos que lo que ha propuesto aquí el doctor Treviño es lo que procede, un pronunciamiento de la Comisión Permanente para que se respalde esta petición y que por lo tanto la ley general se publique. Mire, presidente, el país ha sufrido otros periodos de guerra interna, no declarada o no admitida así, pero que han costado miles de víctimas a inocentes, miles de víctimas que sin deberla ni temerla fueron desaparecidos, fueron ajusticiados, fueron asesinados, viudas, huérfanos, mucha sangre ha corrido. Inclusive los culpables, quienes eran culpables de delitos, estaban en su derecho de ser sometidos a los procedimientos que la ley establece. Respecto de otros periodos, han pasado más de 30 años, han pasado décadas para que se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano. El caso Radilla, que obligó al Estado mexicano a reconocer su responsabilidad y lo obligó a una serie de reconocimientos y de reparación del daño, tuvo que pasar más de 30 años y ser mediante una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a lo que obligó a nuestro país. Hoy las víctimas de esta guerra que nuestro país ha venido padeciendo en los últimos años no pueden esperar 30 años para que ello suceda. Se puede alegar aquí que es un asunto de trámite,
de técnica, no lo es. De fondo es el pretendido intento de vetar una ley que se hace por parte del señor Calderón el día 1 de julio por la noche, una vez que se conoció el resultado inicial de la jornada electoral y que la candidata de su partido había salido a reconocer su derrota. Él fue el que ha introducido un elemento de politización en el debate del trámite de la Ley General de Víctimas. No han sido las víctimas, no hemos sido las bancadas parlamentarias, ha sido el titular del Ejecutivo Federal. Por ello, considero que este planteamiento que ha externado el diputado Treviño es el que debiera proceder, ordenar tajantemente en términos de lo que establece la Constitución, que por cierto, en términos de los plazos y de su propio oficio, hay el reconocimiento de que esta ley ya está promulgada. Resta su publicación. Es una ley publicada. Por lo tanto, apoyamos esta moción y que las observaciones sean debidamente, nos ha dicho usted que es el trámite que usted va a resolver como presidente. Las observaciones del Ejecutivo Federal deben ser puntualmente respondidas en términos de la improcedencia conforme a los plazos y a la luz del oficio que usted ha firmado el 29 de junio para que sean devueltas al Ejecutivo Federal y él en su derecho, si así lo considera, como se ha expresado por parte de otros legisladores, pueda preparar e enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas que sean discutidas y resueltas en su tiempo y en su momento por un periodo extraordinario o por la siguiente legislatura. Sería cuanto, ciudadano presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Sotelo. Tengo anotados, y después le vamos a dar trámite a la propuesta presentada, al senador Ricardo García Cervantes, al senador Tomás Torres Mercado y a la senadora María Teresa Ortuño. Y después de ello ponemos a consideración del Pleno la propuesta o las propuestas presentadas. Tiene sonido en el escaño del senador Ricardo García Cervantes. Gracias, presidente. Simplemente para expresar mi absoluta convicción de que lo que procede es insistir en la publicación que ya fue requerida en ejercicio de las facultades constitucionales por el presidente del Senado, y toda vez que las observaciones llegaron después de ese ejercicio que marca el fin o haberse agotado el plazo para observaciones, las observaciones son extemporáneas y deben ser devueltas a la Secretaría de Gobernación en esos términos. Gracias, presidente. Gracias, senador. Sonido en el escaño del senador Torres Mercado, no lo veo. Sí. Permítame, es que hay una lista de oradores y estaba el senador Torres Mercado, no sé si desea hacer uso de su derecho a hablar. Gracias, señor presidente. En principio, el trámite incumbe a la presidencia de la mesa directiva. Es de la facultad de la presidencia de la mesa directiva. En todo caso, esta asamblea estaría, y por lo que hace al grupo parlamentario del Verde, en condición de respaldar, señor presidente, el acuerdo que pronuncie esa presidencia. Están claras la disyuntiva, por una parte el turno a comisiones o en su caso la devolución, con independencia del contenido de si hay o no competencia del Congreso Federal, que nos parece un argumento extemporáneo, virtud a cómo fue votado el dictamen en su momento, tanto en el Senado de la República como en Cámara de Diputados. Esos aspectos ahora resultan intrascendentes, tienen que ver con el procedimiento legislativo, es solamente con la parte adjetiva, y reitero la posición del Grupo Parlamentario del Verde, de respaldar el acuerdo que pronuncie el presidente de la mesa directiva, como es su facultad amparado en la ley y, por supuesto, en esta fracción parlamentaria. Gracias, senador Torres Mercado. Sonido en el escaño de la senadora Tere Ortuño.
presidente. Simplemente para reiterar lo que aquí ya se ha dicho, hay un tema de forma y un tema de fondo. Lo que se puede debatir es la forma, si fue adecuado, si fue la fecha, si no fue la fecha. En mi opinión, el procedimiento tiene que continuar. Pero el tema de fondo es que hemos legislado para proteger a las víctimas, y si existieran errores imputables al legislativo, al ejecutivo, a lo que fuera, no pueden esos errores ir a perjudicar a quienes esta ley busca beneficiar, que es a las víctimas. Si esta ley, como muchas, es imperfecta, siempre podrá mejorarse. Si esta ley tiene detalles que hay que corregir, hay mecanismos para corregirla. Por ahora, en Acción Nacional participaron algunos compañeros en la definición de esta ley y tenemos que buscar cuál es el criterio de la recta intención de favorecer a los que lo requieren. Por eso me sumo a lo que se ha estado expresando aquí, que aunque sean válidas las cosas que habrá que corregir, existen mecanismos para corregirla y por lo pronto que la ley entre ya en vigor. Muchas gracias. Gracias, senadora. Sonido en el escaño del diputado Benítez Treviño. Señor presidente, hemos estado conversando varios diputados y senadores para que este asunto llegue a un final feliz, que es la publicación de la Ley General. Tenemos la propuesta de un segundo punto. Devuélvanse las observaciones al titular del Poder Ejecutivo Federal en virtud de que fueron enviadas a esta comisión permanente de manera extemporánea. Y con esto salvamos la respuesta al trámite que usted atinadamente mencionaba, el qué hacer con las observaciones que fueron enviadas. Se la entrego en manos, señor presidente. Gracias, diputado. Muchas gracias. Voy a pedir a la Secretaría de Lectura nuevamente a los dos puntos resolutivos y que inmediatamente después consulte a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse. Sí. Adelante, continúe la Secretaría. Son los dos resolutivos. Ahora sí ya no digo nada. Quedaría primero y segundo. Primera propuesta de acuerdo en relación con las observaciones a la Ley General de Víctimas. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respalda la determinación del presidente de la Cámara de Senadores de ordenar la publicación del decreto que expide la Ley General de Víctimas, que envió con fecha 29 de junio, en ejercicio de la facultad que le asigna el inciso B del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e instruye al presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente para que continúe con el trámite que corresponda. Segundo, devuélvanse las observaciones al titular del Poder Ejecutivo Federal en virtud de que fueron enviadas a esta Comisión Permanente de manera extemporánea. Salón de sesiones de la Comisión Permanente a 11 de julio del 2012. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Le ruego consulte a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dos puntos de acuerdo. Sí. Sonido en el escaño en que se encuentra el diputado Solís Acero. Gracias, senador presidente. Antes de que lo someta a votación, quisiera respetuosamente rogarle considerar y someterlo a consideración, si así se estima pertinente, agregar la fecha en la que fue recibido el documento que contiene las llamadas observaciones del Ejecutivo, que según entendemos fue el domingo 1 de julio a las 20 y tantas horas. Yo rogaría atentamente que se señale la fecha en la que fue recibido, porque eso hace ostensible y notoria la extemporaneidad, que es el motivo de la devolución. Por su atención. De acuerdo. Le pido a la Secretaría le dé lectura con ese agregado que propone el diputado Solís Acero. ¿Cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. Segundo, devuélvanse las observaciones al titular del Poder Ejecutivo Federal en virtud de que fueron enviadas a esta Comisión Permanente
de manera extemporánea el 1 de julio del año 2012. Salón de sesiones de la Comisión Permanentes, con fecha 11 de julio del 2012. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dos resolutivos. Sí, señor presidente. Consulto en votación económica a las señoras y señores legisladores si es de aprobarse el anterior punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa, unanimidad por la afirmativa. Aprobado, señor presidente. Gracias. En consecuencia, esta presidencia declara, primero, la Comisión Permanente respalda la determinación del presidente de la Cámara de Senadores de ordenar la publicación del decreto que expide la Ley General de Víctimas e instruye al presidente de esta Asamblea para que continúe con el trámite que corresponda. Segundo, se devuelven las observaciones al titular del Poder Ejecutivo Federal en virtud de que fueron enviadas a esta Comisión Permanente de manera extemporánea el 1 de julio del 2012. Comuníquense los acuerdos. Bien, en otro apartado del orden del día, tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús María Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Permanente, vengo a esta tribuna a presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la siguiente reforma, la iniciativa de reforma a los artículos de la Constitución por parte del diputado José Francisco Rábago Castillo, en el que propone la reforma a los artículos 89, 93, 108, 110, 116 y 122. En los siguientes términos: cuando se toman en cuenta parámetros presupuestales y de facultades, el Poder Ejecutivo es el que concentra entre los tres poderes de la Unión el mayor número de ellos. Son considerables los recursos destinados al cumplimiento de las funciones que tienen asignadas el titular del Poder Ejecutivo, denominado Presidente de la República, el cual decide en última instancia en materias tan importantes como la seguridad nacional, la seguridad pública y procuración de justicia, la inversión federal, el nombramiento de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los altos mandos del Ejército Nacional, la declaración de guerra contra un país, la designación y remoción del Procurador General de la República, la dirección de las relaciones exteriores y la concesión de indultos, entre muchas otras facultades. En esas decisiones, el Presidente de la República y los servidores públicos bajo su mando están constreñidos por los límites que establece la ley, pero también lo es que cuenta con un importante grado de discrecionalidad derivado de la imposibilidad de que las leyes sean tan casuísticas y que abarquen cualquier situación que se pueda presentar. Este fenómeno permite un amplio grado, como se ha señalado, de discrecionalidad para el Presidente de la República y las personas que son designadas por el mismo para ocupar cargos públicos, por lo que es evidente que el sistema de contrapesos interno es inexistente o muy débil. Por ello se propone retomar el eficiente modelo del ayuntamiento, donde las decisiones del gobierno municipal no están en manos de una sola persona, sino de un grupo plural de personas elegidas por sus conciudadanos y pertenecientes a toda la gama del espectro político, a efecto de que se tomen conjuntamente con el presidente municipal las decisiones más relevantes para la comunidad. En efecto, se propone introducir un nuevo esquema en nuestra legislación nacional, a través del cual se evite el autoritarismo y el mal uso del ejercicio del poder público, donde los representantes de los ciudadanas y ciudadanos mexicanos elijan de entre las propuestas de las instituciones de educación superior a los integrantes de un grupo plural apartidista
con autonomía técnica y de gestión, denominado Consejo Ejecutivo Federal, el cual deberá aprobar las decisiones que tome el presidente de la República en el ejercicio de sus facultades. Igualmente, el Consejo del Ejecutivo Federal autorizará la contratación de obra pública a cargo de la Administración Pública centralizada, desconcentrada, descentralizada o paraestatal, con un monto superior a los 270,000 veces el salario mínimo general elevado al mes, vigente en el Distrito Federal, y equivalente en la actualidad a poco más de 500 millones de pesos. Así, las obras de gran envergadura serían autorizadas, supervisadas y vigiladas por el Consejo del Ejecutivo Federal, estableciendo un importante requisito legal para combatir los abusos de poder que se podrían cometer por los servidores públicos. Este Consejo, entre otros, tendrá las siguientes características. Se integrará por 5 consejeros designados por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de entre las propuestas que reciba de instituciones de educación superior nacionales, conforme a la convocatoria que emita. Los consejeros serán renovados en forma escalonada. Para ser consejero del Ejecutivo Federal se requiere ser ciudadano mexicano por lo menos de 35 años, tener reconocido prestigio, no ser o haber sido ministro de algún culto religioso y no tener militancia en partido político alguno. Los consejeros del Ejecutivo Federal percibirán un salario equivalente al de los secretarios de Estado y no podrán ser removidos del cargo sino por las causas que señala el título 4 constitucional. El Consejo del Ejecutivo Federal se organizará conforme a la ley que emita el Congreso de la Unión y los consejeros del Ejecutivo Federal durarán en su cargo 3 años y no podrán ser electos para ese cargo cuando lo hayan ocupado de forma provisional. Como se aprecia de lo anterior, esta iniciativa no pretende atentar contra el sistema presidencial, sino establecer un sistema interno en el Poder Ejecutivo de contrapesos que serviría para evitar excesos en el ejercicio del poder que se dan desde el Ejecutivo Federal. Igualmente se propone en este modelo que se replique en los estados integrantes de la Federación, para lo cual se presenta a la consideración del constituyente permanente la reforma al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que a su vez se modifiquen las constituciones y leyes locales, con el objetivo de que se implementen los consejos del Ejecutivo en cada una de las entidades federativas, los cuales deberán aprobar las decisiones de los gobernadores en el ejercicio de determinadas facultades para que éstas puedan ser válidas. Por último, se propone que los consejeros del Ejecutivo, en sus órdenes federal, estatal y del Distrito Federal, sean sujetos del juicio político y del sistema de responsabilidades de servidores públicos previstos, como se ha señalado, en el título 4 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado José Luis Jaime Correa, a nombre propio y del diputado Víctor Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto que adiciona 3 últimos párrafos al artículo 949 de la Ley Federal del Trabajo. Gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros legisladores, vengo a esta tribuna a nombre del Partido de la Revolución Democrática a presentar una iniciativa de ley con proyecto de decreto que adiciona 3 últimos párrafos al artículo 949 de la Ley Federal del Trabajo. Esta iniciativa se suma a otras más que he presentado sobre el mismo tema, es decir, sobre modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para proteger los derechos de los trabajadores, y lo hago convencido, sobre todo ahora que en la etapa en la que nos encontramos se habla con mucha insistencia de las reformas estructurales y en una de ellas la reforma laboral. Si han de dictaminarse las distintas iniciativas sobre la reforma laboral, el Partido de la Revolución Democrática fue el primero que presentó iniciativa integral para una nueva Ley Federal del Trabajo.
Y estas iniciativas, a la que se suma la del día de hoy, es para contribuir a mejorar la Ley Federal del Trabajo. Y esperamos que los próximos legisladores de la 62 legislatura tengan materia para su dictaminación. El propósito, pues, de la presente iniciativa es tomar las medidas legales necesarias para que los bienes y derechos adjudicados a los trabajadores en un juicio laboral o el producto de su enajenación se apliquen en su beneficio y no les sean despojados por algunos malos abogados en abierta burla a la ley y a la equidad. Las juntas de conciliación y arbitraje han sido llevadas a un estado de plena descomposición a nivel federal y en los estados, negación de la justicia expedita, nido de coyotes, golpeadores, triquiñuelas y corrupción elevada a la N potencia, por lo que estas juntas son uno de los principales obstáculos contra la justicia en bien de los trabajadores, sus familias y su entorno. Y luego han encaminado a la clase trabajadora a un crecimiento, arrinconamiento histórico frente al poder. La constitución de las juntas en su origen buscó el equilibrio entre los factores de la producción sin dejar la necesaria tutela hacia las personas que viven de su trabajo y en algunos momentos alcanzaron laudos memorables a favor de los trabajadores, como la dictada a favor de los trabajadores petroleros que llevó de la mano hacia la expropiación petrolera. Urge, pues, que por lo menos en este bache de la historia del mundo del trabajo entre el Poder Judicial para conocer de los conflictos laborales en sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje, sin dejar los principios protectores del derecho procesal laboral. Lo anterior, sin embargo, no es suficiente, pues adicionalmente se deben establecer otras regulaciones en el ámbito del proceso laboral, incluidas las necesarias entre los trabajadores y sus apoderados legales. Diversos grupos de trabajadores han venido denunciando un hecho inadmisible, que algunos malos abogados los han despojado de los bienes y derechos adjudicados ante la Junta. En algunos casos estamos hablando de varias decenas de millones de pesos y miles de familias defraudadas. Para evitar lo anterior, proponemos que el presidente de la Junta tenga la obligación de cuidar que la venta de los bienes y derechos adjudicados a los trabajadores se haga sin lesión para él o los trabajadores y que se les entregue la suma de dinero correspondiente ante la propia Junta y de manera personal. Si los bienes adjudicados no se venden, el presidente velará en todo momento para que los bienes entren a la propiedad del trabajador o los trabajadores y estos entren en posesión material de los mismos. Es cuanto, señor presidente, por su atención. Muchas gracias. Gracias, diputado Jaime Correa. Se turna la iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Juan José Guerra Abud, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 128 constitucional. Gracias, presidente. Colegas, la política sin duda debe ser una actividad suprema y quienes la ejercemos debemos honrarla a plenitud. Ya los griegos decían que quienes ejercen la política tienen que ser los mejores de la sociedad, porque las decisiones que se toman en la política sin duda trascienden al ámbito de toda la población. Los legisladores tenemos algunos privilegios. Sin duda, el que ha generado algunas controversias es el fuero constitucional que se nos otorga al rendir protesta. Algunos aspectos, en algunos casos, este fuero ha generado un sinnúmero de controversias porque hay quien dice que en algunos casos se ha abusado de este fuero. Sin embargo, los legisladores debemos tener un derecho inalienable, que es el subirnos a la tribuna y poder opinar y decir lo que creemos y debemos decir. Ningún legislador debe ser reconvenido por lo que dice en la tribuna. Lo que no se vale es usar
la tribuna para mentir deliberadamente. Y lamentablemente todos hemos sido testigos de cómo esta tribuna ha sido usada para mentir deliberadamente. Cuando uno simplemente miente, comete una falta, pero cuando alguien miente bajo juramento, está cometiendo perjurio, que es un delito, que debería ser un delito sumamente grave. Por ello, yo estoy proponiendo una modificación constitucional para que los legisladores, al jurar la Constitución, nos comprometamos, cuando usemos la tribuna, a hablar siempre con la verdad. Por ello, la propuesta que estoy haciendo es agregar 2 párrafos al 128 constitucional que dice a la letra: los legisladores al Congreso de la Unión, así como los integrantes de las legislaturas locales y del Distrito Federal, por el acto de rendir protesta a que se refiere este artículo, deberán conducirse siempre con la verdad en todas las intervenciones que con motivo de su encargo realicen tanto en el Pleno como en los trabajos de las comisiones legislativas de las que formen parte. Y segundo, las leyes penales establecerán las sanciones que por el delito de perjurio correspondan al legislador que de manera deliberada falte a la protesta de decir verdad. Las mismas penas se aplicarán a todo servidor público que con motivo de sus funciones comparezca o rinde información ante cualquiera de las instancias de los órganos legislativos que se le requieran. Señores, colegas, tenemos que erradicar la cultura de la mentira. Tenemos que garantizar que quien use esta tribuna en todo momento se conduzca con la verdad y que no mienta deliberadamente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Guerra-Bud. Se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Julián Huitrón Fuentevilla para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Seguridad Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Señor presidente, con su venia. Compañeros, compañeras, legisladores de esta honorable Cámara, la preocupación por las familias mexicanas debe estar presente en todos los partidos, en todos aquellos que tenemos el privilegio, como de quien les habla, de poder iniciar leyes señalando los graves problemas actuales, y al que me voy a referir es lacerante y dramático, y si hacemos un balance de todos los gobiernos que en los últimos 70 o 80 años han tenido vinculación con la seguridad social, el fracaso es total. Hoy, el presupuesto que se eroga para las prestaciones sociales, fundamentalmente de quienes se jubilan o se retiran, supera el gasto de la Secretaría de Educación Pública. Cientos de miles de millones de pesos. Y el resultado es un fracaso. Díganme ustedes, ¿cuáles son las normas jurídicas, culturales, familiares, morales, fiscales, para que alguien que ha dedicado su vida, su talento,
su capacidad, sacrificado en muchas ocasiones a su propia familia, cuando ha llegado a la edad de retirarse, forzosamente, por ejemplo, 75 años en el Poder Judicial Federal, o cuando llega a la tercera edad a partir de los 60, se le otorgue como premio una pensión de miseria para que viva o sobreviva sin lo elemental para tener una vejez digna y decorosa. Las cantidades, los supuestos jurídicos, lo que dice la ley del Seguro Social y del ISSSTE en este sentido, es tan grave que en esta comisión permanente, en esta calidad histórica que tenemos los legisladores, debemos de hacer algo que no da votos, que no da discusiones, pero que es lo más importante que tenemos, que es la familia. Y cuando esos miembros de la familia llegan a esa vejez y se convierten en estorbos para la familia, utópicamente, ¿qué pasaría si a ese viejito o a esa persona a la tercera edad se le siguiera dando el 100% de lo que gana cuando se retira? Probablemente la más preocupada porque no se muriera sería la propia familia, porque seguiría recibiendo ingresos suficientes. Pero es justo que quien le dio su vida al Estado, a la universidad o a alguna institución o a la iniciativa privada, se le den migajas para sobrevivir. Existen 10.1 millones de personas de más de 60 años en este país. Y esto se hace más dramático porque 5.400.000 son mujeres. El 30% de ellas son jefas de familia. Y según estos informes, es más grave para una mujer ser de la tercera edad que para un hombre, por múltiples razones, pero también van a la misma historia. Por ello, hacemos una propuesta específica para que se reformen los artículos, así consta en la iniciativa que hemos presentado, de 70 páginas con los fundamentos jurídicos, constitucionales y lo que esto debe tener. Los artículos 28, 153, 155 y 161 de la Ley del Seguro Social, y se adicione el artículo 5 bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Es muy importante también traer a colación para ustedes que desde 1983, el primer código familiar de este país, puesto en vigor en Hidalgo, trae estas normas de las que estoy hablando para las personas de la tercera edad. Después, el Código Familiar de Zacatecas lo siguió, así lo tiene contemplado desde 1986, pero prácticamente, si ni siquiera tiene personalidad jurídica la familia, parece que no existe. Pero no tenemos algo más importante que ella. Los viejos de hoy no reciben el trato que tenían antes. No hay instituciones suficientes y las pensiones que se dan, reitero, son una vergüenza. Tenemos los legisladores que voltear los ojos a esto para proponer reformas. Ojalá aspiráramos a los países del primer mundo que otorgan unas pensiones impresionantes. Pero aquí hay un error elemental. Fiscalistas, los que hacen el presupuesto, los que manejan el dinero. Ojalá dedicáramos lo que nos cuesta la democracia en este país
a la seguridad social. Esas cantidades que son como estratosféricas, cuando se sabe lo que ha costado llevar a un ciudadano a votar, y para la próxima nada más hay que multiplicar. Tantos millones llevaste a votar, costó 330 pesos llevar a uno, multiplícale y son cientos de millones de pesos. ¿Y la seguridad social? Bien. Por eso es tan importante, termino, señor presidente, que tengamos una conciencia de los viejos de este país, de la tercera edad, y que hagamos algo por la seguridad social. Gracias. Muchas gracias, senador Huitrón Fuentevilla. Se turna la iniciativa a Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores. Informo a ustedes que las demás iniciativas que quedan por presentarse conforme a la agenda del día de hoy se turnarán a las comisiones que acordó la mesa directiva. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta. Pasamos al siguiente asunto. Los 128 de la Ley Orgánica del Congreso General y 178 del Reglamento para su Gobierno Interior, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el proyecto de presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos para el mes de agosto de 2012. Presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Honorable Cámara de Senadores para el mes de agosto de 2012. Servicios personales, 125.593.279 pesos. Materiales y suministros, 4.861.273 pesos. Servicios generales, 112.946.273 pesos. Ayudas y subsidios, 965.717 pesos. Bienes muebles e inmuebles, 2.008.508 pesos. Obras públicas, 6.250.000 pesos. Total, 252.625.050 pesos. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Está a discusión el proyecto de presupuesto. Por no haber quien solicite la palabra, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el proyecto de presupuesto. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Gracias. Aprobado el presupuesto de la Cámara de Senadores correspondiente al mes de agosto de 2012. Comuníquese. Pasamos al siguiente asunto. Para los efectos del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso General, se recibió de la Comisión de Administración del Senado de la República el informe del presupuesto ejercido en el mes de mayo de 2012. Presupuesto ejercido por la Honorable Cámara de Senadores en el mes de mayo de 2012. Servicios personales, 205.839.522 pesos. Materiales y suministros, 7.217.767 pesos. Servicios generales, 291.439.857 pesos. Ayudas y subsidios, 1.101.186 pesos. Total, 505.598.332 pesos. Incluye el presupuesto pagado y el comprometido. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Permítame un momento. Antes de eso, quisiera comunicar a la asamblea que esta presidencia designa a los siguientes legisladores para que se reúnan con los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social que han acudido a este recinto para plantear diversas demandas. El diputado José Luis Obando Patrón, el diputado Carlos Flores Rico y el diputado Víctor Castro Cosí. En otro apartado del orden del día, tenemos la primera lectura a 3 dictámenes de la primera comisión con proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.
Les informo que a petición de la primera comisión se retiró de la agenda de hoy un dictamen que autoriza un permiso para aceptar y usar una condecoración que concede el gobierno de Japón. Todos los demás dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura de los 3 dictámenes de la primera comisión. Quienes estén por que se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se omita, a favor de levantar la mano. Mayoría, sí se omite la lectura, señor presidente. Gracias. Quedan de primera lectura. Tenemos ahora la discusión de un dictamen de la segunda comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Juan Rodrigo Labardini Flores como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Nicaragua. Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría de lectura únicamente al punto resolutivo que propone. Doy lectura al punto resolutivo del dictamen. Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción séptima del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Juan Rodrigo Labardini Flores como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos ante la República de Nicaragua. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Está a discusión el punto de acuerdo. Al no haber quien solicite la palabra, proceda a la Secretaría a recoger la votación nominal del punto de acuerdo. Se va a recoger la votación nominal. Ortuño Gursa, a favor. González Hernández, a favor. Solís Acero, PRI, a favor. Alfonso Navarrete, PRI, a favor. Humberto Benítez Treviño, PRI, sí. Víctor Castro, a favor. Sotelo García, a favor. Francisco Amadeo Espinosa, a favor. Dolores Gutiérrez Zurita, a favor. Leonel Godoy Rangel, a favor. Flores Rico, sí. Martel, sí. Rogelio Cerda, sí. Juan Bueno, sí. Luis Alberto Villarreal, sí. González Carrillo, sí. Camarillo Ortega, sí. García Cervantes, sí. Soraya Novelo, sí. Jiménez Macías, a favor. Lagos Galindo, sí. Rueda, sí. Juan José Guerra, sí. Tomás Torres, a favor. Legislador de emitir su voto. Vamos a recoger la votación de la mesa directiva. Eliodoro Díaz, a favor. Señor presidente, se emitieron 27 votos en pro y 0 votos en contra. Muchas gracias. Aprobado el punto de acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor del ciudadano Juan Rodrigo Labardini Flores como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Nicaragua. Comuníquese. En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Juan Rodrigo Labardini Flores, por lo que solicito a los legisladores, senador Carlos Jiménez Macías, senadora Adriana González Carrillo, senador Carlos Sotelo García, diputado Juan José Guerra Abud y senadora María Teresa Ortuño Gursa, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.
Ruego a todos los presentes ponerse de pie. Ciudadano Juan Rodrigo Labardini Flores. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Nicaragua, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señor embajador. A nombre de la Comisión Permanente le deseo mucho éxito. Gracias. Ruego a la comisión designada acompañe al señor embajador cuando desee retirarse del recinto. Tenemos ahora la segunda lectura a 2 dictámenes de la primera comisión, con proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura de los 2 dictámenes de permisos. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. En consecuencia están a discusión. Al no haber quien solicite la palabra, ruego a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal de los 2 proyectos de decreto. Se procede a recoger la votación nominal. Ortuño Gursa, Partido Acción Nacional, a favor. Solís Acero, PRI, a favor. Navarrete Prida, a favor. Rogelio Cerda, a favor. Víctor Castro, a favor. Francisco Amadeo Espinosa, a favor. Gutiérrez Zurita Dolores, a favor. Leonel Godoy Rangel, a favor. Flores Rico, sí. Martel, a favor. Villarreal, sí. Juan Buenotorio, a favor. González Carrillo, sí. Camarillo Ortega, a favor. González Hernández, a favor. Soreda Novelo, sí. Jiménez Macías, a favor. Lagos Galindo, sí. Juan José Guerra, sí. Tomás Torres, Partido Verde, sí. Julián Huitrón Fuentevilla, Movimiento Ciudadano, sí. ¿Falta algún legislador o legisladora de emitir su voto? ¿Falta algún legislador o legisladora de emitir su voto? Se va entonces a proceder a la votación de la mesa directiva. Gloria Romero, a favor. Señor presidente, se emitieron 26 votos a favor, 0 votos en contra. Muchas gracias. Aprobados los decretos que conceden permisos para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Se remiten al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales. Compañeras y compañeros, pasamos ahora a la discusión de 20 dictámenes que contienen puntos de acuerdo. Adicionalmente, tenemos anunciados desde la sesión anterior la reserva para su discusión de los siguientes dictámenes.
Uno sobre la ejecución de los laudos dictados en materia laboral. Otro relativo a la situación de sequía en el país. Y un tercero sobre el ramo 25 en el presupuesto de egresos para 2012. A estos dictámenes debemos agregar la reserva de un dictamen de la primera comisión en torno a la jornada electoral del pasado 1 de julio. Todos los dictámenes a los que me he referido están publicados en la Gaceta del día de hoy, por lo que son de su conocimiento. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se aprueban los dictámenes que no tienen anuncio de reserva para discusión, que son en total 19. Sí, sonido en el escaño del senador don Tomás Torres Mercado. Es de procedimiento, estimado presidente. Si pudiera usted recordarnos las reservas, quién las hizo con oportunidad de los legisladores, porque parece para el caso de la ejecución de laudos de juntas locales, federales, del Tribunal Federal de Conciliación, si no mal recuerdo fue de un servidor y en su caso desistiría de la misma para la votación correspondiente. Sí, el dictamen relacionado con los laudos dictados en materia laboral se encuentra reservado para su discusión por usted. Esta presidencia toma nota de su desistimiento y pasa a los dictámenes que no quedan reservados. El relativo a la situación de sequía en el país fue reservado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. ¿Sostiene la reserva? No sostiene la reserva y por lo tanto pasa a los dictámenes que no son reservados. Y el relativo al ramo 25 del presupuesto de egresos para 2012 había sido reservado por el diputado don Víctor Castro, a quien se le pregunta si lo mantiene en reserva. A declinar la reserva. En este caso, solo queda reservado el dictamen de la primera comisión referente a la jornada electoral del pasado 1 de julio. Como los dictámenes, ya hemos dicho, están publicados en la Gaceta y son de su conocimiento, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si son de aprobarse los 22 dictámenes señalados. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes que no se reservaron para su discusión. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechacen, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Aprobados los dictámenes, comuníquense. Solo nos había quedado la reserva para la discusión del dictamen de la primera comisión con punto de acuerdo relativo a la jornada electoral del 1 de julio pasado. La discusión de este dictamen se realizará de la siguiente manera. Se dará lectura al dictamen, se desahogará una lista de oradores previamente inscrito en orden decreciente de las formaciones políticas que integran esta comisión permanente, y hasta agotada la lista de oradores se procederá en los términos del artículo 105 para rectificación de hechos y participaciones de... Yo dije decreciente y es creciente.
hago la aclaración para información de la Asamblea. Y para ser todavía más nítido, les diré que primero hablará para posicionar al grupo parlamentario del partido del PT, después Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional. Hasta agotada la lista de oradores, se abrirá para efectos de rectificación de hechos una nueva lista. Siendo un debate pactado, tampoco se autorizan por la Presidencia las preguntas de los miembros de la Asamblea al orador en turno. Dese lectura, es una ronda. Dese lectura, por favor, señor secretario o la Secretaría de Lectura, al dictamen. Doy lectura al dictamen. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce a la ciudadanía y a los institutos electorales federal y estatales su valiosa contribución para propiciar un ambiente de participación, paz, civilidad, responsabilidad y legalidad durante la jornada electoral del pasado 1 de julio. Es todo, señor presidente. Está en discusión el punto de acuerdo y se ofrece el uso de la palabra al señor diputado don Amadeo Espinosa Ramos, quien posicionará al grupo parlamentario del Partido del Trabajo hasta por 10 minutos.